Buenos días, buenas tardes para usted. Les quiero presentar ahora esta entrevista con José Pérez Adán, rector de la Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA. Es catedrático de Sociología, autor de más de 50 libros, entre ellos el más reciente, Pasar el Testigo, y otros títulos sobre poder, socioeconomía, sociología de la experiencia religiosa, la razón social de la fe, fe, increencia y ciencia social. Le agradecemos muchísimo, profesor Pérez Adán, que haya concedido esta entrevista para los alumnos de Historia de las Religiones de la Universidad de La Rioja. Y en esta entrevista quisiéramos dedicarla al tema del cristianismo. Tenemos dos videos sobre el cristianismo, uno sobre el cristianismo en general y el segundo sobre el protestantismo. De manera que en este video, en esta entrevista, queremos preguntarle sobre las repercusiones culturales y sociales de la fe cristiana. Usted ha pensado mucho este tema y quisiéramos que primero, si nos puede dar una visión general, así como sus estudios desde la sociología, ¿qué repercusión tiene la fe cristiana? ¿Qué repercusión ha tenido? ¿Qué repercusión social, cultural? Bien, al hilo de la pregunta, pues yo creo que cabría decir que, en mi opinión, el así llamado triunfo, entre comillas, triunfo del cristianismo se debe a su mensaje de caridad. O sea, la principal virtud del cristiano es la caridad. Es como si dijésemos el primer mandamiento, el mandamiento del amor. Y ello tiene una dimensión social primigenia. Lo que no tenía el Imperio Romano y sí tenía el cristianismo era una genuina caridad. Y en la historia vemos como el triunfo del cristianismo es el triunfo de la caridad y de la paz sobre la insolidaridad social y la violencia. Que ello haya derivado en situaciones que ya parecen contradecir lo que yo acabo de decir es achacable a las debilidades humanas, pero no al mensaje cristiano en sí mismo. El mensaje cristiano es un mensaje eminentemente social. O sea, la dimensión social, he dicho antes una palabra que a mí me gusta mucho, primigenia. Está en su base. El cristiano, antes de ser un cristiano, es un cristiano entre muchos cristianos. A nosotros nos bautizan, no nos bautizamos a nosotros mismos. A nosotros nos dan, nos aman, nos participamos colectivamente en los sacramentos. Mucha gente ve esa dimensión jerárquica de la Iglesia con una perspectiva muy vertical. Sin embargo, el cristianismo es horizontal. Todos somos iguales hijos de Dios. Todos somos hermanos. La dimensión social está inherente en el mensaje cristiano. ¿Y cree usted que esta particularidad del cristianismo impregne la cultura actual, por ejemplo, la cultura del siglo XXI, a diferencia de otros momentos culturales donde el cristianismo todavía no existía, pues antes de hace más de 2 años? Yo creo que no tenemos ahora mismo una sociedad cristiana. No la tenemos. No sé si la hemos tenido en el pasado. No lo sé. Es un tema a estudiar. Pero las sociedades actuales, en el mundo actual, son sociedades encontradas, están en pugna. Hay una competencia entre naciones. A nosotros, cuando estudiamos, se nos enseña a ser
personas competitivas. Y no, el cristianismo es colaborativo. El cristianismo es fraternidad. Y si el cristianismo es fraternidad y esa fraternidad no se ve ahora en el mundo, no es por culpa del cristianismo, sino por culpa al olvido de la historia. Eso tiene que ver con lo que ahora se llama la crisis de la modernidad. La modernidad cada vez ha ido acentuando cada vez más una variante anticristiana que se ha impuesto en muchas culturas. Pero la modernidad yo creo que es pasajera. Ahora estamos en el fin de una época, el fin de la modernidad. ¿Qué es lo que vendrá después? No lo sabemos. Pero ojalá veamos venir sociedades cristianas. Bien, pero el hecho de que no sea una sociedad cristiana actualmente le impide hablar de alguna herencia cultural, me refiero a lo artístico o las costumbres o ciertas ideas que prevalecen en toda la sociedad, por ejemplo, los derechos humanos, que aunque la gente, o sea, aunque los que viven en este siglo, la mayoría puede ser que no sea cristiana, y sin embargo ya es parte de la cultura la defensa de los derechos humanos, la igualdad entre los seres humanos. No sé si eso puede decirse que es herencia del cristianismo o no lo es, y es... Sí, por supuesto, es herencia del cristianismo, no cabe ninguna duda. Pero hay una señal de anticristianismo, hay una señal muy importante que se ha hecho presente en muchas sociedades y que se está ahora haciendo presente en muchos países de América. Y ese tema, que es como una seña de identidad colectiva, es el tema del respeto a la vida. Los países que han hecho del aborto un derecho humano radicalmente se posicionan contra el cristianismo. Esa no es una sociedad cristiana. Y bien, no es un tema acabado, es un tema de lucha ahora mismo. En algunos países de lucha de primera página de los periódicos casi todos los días, ¿no? En otros es un tema callado, pero que plantea dificultades importantes. Dificultades importantes como la que puedas pagar impuestos en un país en el que el aborto se considera un derecho. Esa persona está colaborando implícitamente con ese crimen. Y es una carga de conciencia. Son temas que tarde o temprano nos tendremos que plantear. En algunos países este asunto se está tratando, a mi juicio, muy frívolamente, como si se tratase de cualquier otro tipo de política. Pero este es un tema central, es un tema capital. Y no ha sido una constante en la historia del cristianismo, pues, convivir con conductas anticristianas, y siempre hay de alguna manera esa confrontación y pues, no sé, como que no es. Entonces, si es así, entonces ninguna sociedad sería cristiana, porque en todas hay señales de falta de respeto a la persona y de que no hay un amor completo a todos los individuos por alguna de las razones de sus condiciones. Quiero decir, sí. Entonces no existiría ninguna sociedad cristiana, porque siempre ha habido confrontación de conductas. Bien, pero ahí estamos dejando de parte al Estado. Y esto es importante. El Estado es quien hace las leyes. Es bien sabido que en algunos países está contemplada la objeción de conciencia, pero en muchos no. Y si hay una ley que a uno un crimen, un cristiano está obligado a no cumplir esa ley, porque choca con una ley superior que es la ley de Dios.
la confrontación no es ahí entre el cristiano y el que no es cristiano. Este es un tema muy, muy bonito que yo he tratado en alguno de mis escritos, sino entre la Iglesia y el Estado. Es una confrontación latente ahora en muchos países que se va a hacer muchísimo más presente en los años venideros. Nosotros, los cristianos, podemos convivir con personas que opinan radicalmente distinto de nosotros. Por supuesto que sí. Pero nadie nos puede obligar a subvencionar conductas que atentan contra la vida. Porque Dios nos ha dicho que la vida es sacrosanta. Entonces, la pugna no es contra quien piensa distinto. La pugna es contra quien tiene el monopolio del poder para hacerme a mí cómplice de ese crimen. Y ese alguien es el Estado. Bueno, y quisiera una visión un poco más positiva, es decir, ¿qué signos positivos hay de ese amor que nos había hablado, que es lo propio del cristianismo? Y bueno, ¿por qué no podría considerarse que otras religiones también favorecen la armonía, el equilibrio, el amor? Por ejemplo, el budismo también habla de amor o de armonía. O sea, ¿en qué se distingue? ¿Qué es lo propio del cristianismo? ¿Y cómo se nota esa aportación particular? Yo creo que es un error poner a las religiones a competir entre sí. Nosotros los cristianos no nos proponemos ser mejores que aquellos que son islámicos, por ejemplo, o aquellos otros que son hinduistas. Nos proponemos ser mejores hijos de Dios, nada más. Nosotros no entramos en competición. La Iglesia no puede entrar en competición con otras iglesias, con otras religiones. De lo que se trata es de transmitir un mensaje, si es aceptado muy bien, y si no es aceptado, pues también muy bien. O sea, no hay... En fin, nosotros lo que queremos, el cristianismo lo que quiere es que su mensaje se transmita en paz en los entornos en los que es bien recibido. El problema que tenemos a la hora de entender esto es algo en la historia de la humanidad relativamente reciente, que yo creo que todavía no lo hemos entendido lo suficientemente bien, y ese problema, ese obstáculo se llama nacionalismo. El espíritu de frontera que ahora pues está muy presente en las relaciones internacionales. La Iglesia es muchísimo más antigua que los estados. La Iglesia es muchísimo más antigua que las naciones. La Iglesia es muchísimo más antigua que los gobiernos. La Iglesia es la institución más antigua del mundo. Y si ha sobrevivido hasta ahora, será por algo. Es más antigua que las naciones-estado. Las naciones-estado, de alguna manera, están copiando la religiosidad de las iglesias para imponer credos a sus súbditos. Y eso es algo que no solamente el cristianismo, sino todas las iglesias deben de contestar. De ahí que uno de los más importantes puntos a resaltar en la política internacional en estos y en los próximos años sea la libertad religiosa. Y hablando de la libertad religiosa y del cristianismo, estoy pensando, ¿por qué si el cristianismo propone el amor y la unión entre los seres humanos, por qué hay tantos conflictos entre los cristianos y tantas divisiones? El protestantismo, las separaciones, ¿por qué tanta fragmentación de los cristianos mismos si el mensaje es de unión y de amor? Pues son los fallos humanos, o sea, somos los cristianos. Hay una oración que todos los cristianos de las diversas confesiones cristianas tenemos en común, que es la oración que nos propone Jesucristo, ¿no? El Padre Nuestro. Todos somos hijos
de Dios. Todos somos hermanos. Y todos nos confesamos pecadores. Y le pedimos a Dios el perdón. A veces, mucha gente ha olvidado su condición pecadora. Y en una época de autoafirmación, en una época de resiliencia, en una época de individualismo, pues cuando uno no se considera pecador, trata de imponerse a los demás. Entra en conflicto con los demás. Es lo que en el cristianismo se ha llamado soberbia, que tiene también una dimensión colectiva. Y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros nos hemos peleado entre nosotros, pues porque nosotros no somos perfectos, somos pecadores. Está desde el inicio de la Biblia. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, le dice Caín al Creador. Pues sí, la verdad es que lo somos. Y hay muchos que no se lo creen. Y eso es como, digamos, un poco el fracaso del mensaje cristiano, donde no ha prevalecido. Pero ¿dónde sí ha triunfado ese mensaje del amor? No. El mensaje cristiano no ha fracasado, en absoluto. Ese no es el fracaso del mensaje cristiano. Ese es el fracaso de algunas personas que se llamaban cristianas, pero que no lo eran en realidad. Okay. El mensaje cristiano ha triunfado ya, sí ha triunfado, no hay posibilidad de hablar de fracaso. El mensaje cristiano ha triunfado en Jesucristo. Punto, ya está. Ese es el triunfo del mensaje cristiano, es Jesucristo. Después de Jesucristo, pues, y ya lo dijo él, el príncipe de este mundo, o lo dijo en aquella vez que dijo en el huerto de los olivos, te ruego, Padre mío, que no los saques del mundo, sino que los preserves del mal. El mal va a estar aquí con nosotros siempre. Y está dentro de nosotros. Yo soy pecador. Usted creo que también. Entonces, pues cometemos errores, cometemos faltas, cometemos pecados, nos peleamos con gente, denigramos a gente, lo hacemos a veces inconscientemente y eso genera conflicto. El conflicto va a estar con nuestra vida siempre. Pero ¿cuál es la resolución del conflicto? El perdón y la misericordia. Eso es el triunfo del mensaje cristiano. Pero, ¿en qué no sentido? Ha fracasado. Algunos hombres hemos fracasado, pero no el mensaje. ¿Perdón? ¿Cómo que triunfó Jesucristo? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el triunfo de Jesucristo? ¿No acaso Jesucristo trae un mensaje para difundirlo y si no se difunde ahí no llega a su misión? Es decir, ¿por qué hablar de un triunfo completo sin considerar los destinatarios de ese mensaje? Bueno, los destinatarios no somos toda la humanidad. O sea que, cuando nosotros nos muramos, habrá un juicio. Y en ese juicio, unos irán al cielo y otros no irán al cielo. Que haya infierno no implica que el mensaje cristiano haya fracasado, porque eso está contemplado en el mismo mensaje cristiano. Ha fracasado quien va al infierno. O sea, nosotros nos realizamos como humanos en la medida en que nuestro de Cristo. Pero en la medida en que nuestra vida desdiga de la Virgen. Se cortó un poquito. Nosotros somos cristianos en la medida en que nuestra vida resembla la vida de Cristo. Ahí nosotros hemos triunfado. Y Cristo también. Pero en la medida en que nuestra vida desdiga de Cristo, nosotros no hemos triunfado, pero Cristo sí. ¿Así se puede decir que Cristo triunfa aunque su destinatario no triunfe? Por supuesto. Y eso está contemplado. O sea, el mensaje cristiano, claro, sí. Cristo vino a redimir al hombre. El hombre está redimido. Pero esa redención
que Cristo ha efectuado al hombre en general se tiene que concretar en cada uno de nosotros. Y hay algunos que no llegan a esa concreción porque no quieren, porque rechazan el mensaje cristiano. Y entonces es su voluntad, o sea, es la voluntad de esas personas, es yo me quiero condenar. Pues si usted se quiere condenar, condénese. Pero eso no es el fracaso de Cristo, porque Cristo nos ha dado libertad. Y ahí también hay mucha gente hoy en día que no entiende la libertad. La libertad, vamos, que Dios, con todo su poder, con todo su amor, nos haya dado a nosotros la libertad de negarle. Eso hay muchas gentes, muchas personas que no lo entienden. Pero esa es la realidad. Por eso la libertad vale tanto. Por eso la libertad religiosa como la libertad para vivir son tan importantes. La libertad debería de ser el caballo de batalla de las discusiones públicas. Libertad y como consecuencia igualdad. No debemos de oponer libertad a igualdad, porque habrá igualdad en la medida en que la libertad de los cristianos les posibilite ejercer la caridad. Hace unos años, en un graffiti que había en la facultad, después descubrí que era alumna mía, escribió un graffiti que decía, no queremos caridad, queremos justicia social. Pero sin caridad no hay justicia social, porque no todo lo puede hacer el Estado. El Estado no puede entrar en nuestras casas. El Estado no puede entrar en nuestros corazones. Ahí entra la caridad. La caridad es necesaria. La fraternidad humana es necesaria, que se traduce en solidaridad. Nosotros no podemos ser solidarios, obligados por el Estado a serlo. Nosotros seremos solidarios si en libertad queremos serlo. Bueno, en sus textos, al menos en este de la razón social de la fe, habla de determinados hechos empíricos que manifiestan pues que la fe cristiana es algo que se puede considerar como lo mejor. O sea, desde los milagros. Bueno, lo mejor. Si a eso le llamo yo la demostración sociológica de la existencia de Dios. Yo pienso que yo me he enfrentado muchas veces en debates con gente que se autodenomina atea, después compruebas que no lo es tanto, pero como que te obligan a ti a demostrar la existencia de Dios. Pues es que Dios es tan obvio que existe que yo les digo, demuéstrame usted que no existe. Es imposible. O sea, no se puede demostrar, es imposible demostrar la no existencia de Dios. Y sin embargo, es posible demostrar su existencia. Porque Dios actúa en la historia, a través nuestro. Y bueno, tenemos tantas manifestaciones. Ahí en su país tienen ustedes varios tesoros, que son manifestaciones de esa relación viva que ha tenido Dios en la historia y en la historia de su país. Y bueno, alguien que ha tenido una relación directa con Dios va y la cuenta. Lo mismo que alguien que ha visto un crimen. Es testigo, yo he visto a este señor matar a ese señor. Y entonces eso es suficiente para que ese señor sea declarado culpable. Entonces, cuando uno dice, pues yo he visto a la Virgen y me ha dicho esto, pues igual, es que es un testigo, es un testimonio que hay que creer. Y si usted no lo cree, usted tiene un problema, porque usted no puede comunicarse con sus semejantes. Es tan, a mí me parece tan obvio. Y luego está leamos la historia. O sea, es natural en el hombre aceptar esa serie de testimonios. Por eso, esa postura de algunos políticos que dicen,
No, yo personalmente creo que Dios existe, pero no puedo replicar esta creencia mía en el ámbito público. ¿Pero cómo que no? Si usted está replicando en el ámbito público continuamente otras muchas creencias suyas que no tienen que ver con Dios, ¿por qué no esa? Es un tema interesante. Yo creo que de la religión se debería hablar muchísimo más, en todo tipo de áreas académicas. Y bien, yo lo hago, yo modestamente lo hago, pero, en fin, hay una gran ignorancia entre muchas personas que se creen algo en el mundo académico, pero que no saben absolutamente nada de religión. Es una lacra importante. Y esto que dice de las conversiones, los milagros, la fuerza civilizatoria del cristianismo, ¿no nos podría hablar un poco así como de ciertas evidencias de la grandeza de la fe cristiana o de las aportaciones a la cultura, como alguien interesado en conocer la cultura que pueda interesarse en conocer? Yo remito a un colega mío, no católico, sino protestante, que se llama Rodney Stark, un gringo, como dicen ustedes, que tiene una obra magistral sobre el tema, varias obras magistrales sobre el tema, sobre las leyendas negras del cristianismo también. Y bueno, el que esté interesado que vaya ahí, o sea, es que hay muchísimo. Pero cuando alguien como usted me pregunta a mí eso, mi evidencia del cristianismo, mi evidencia de la existencia de Dios, pues yo no tengo más que ir a mi vida. O sea, yo hablo con Dios todos los días. Sí. Unas veces me escucha al instante, otras veces me mira, otras veces me escucha mucho después. A eso se le llama oración. Entonces, que no me venga nadie a decir que yo estoy loco. O sea, que no, el loco es usted, que no se cree lo que digo yo. Pero también tenemos la experiencia de que nos equivocamos, entonces no todo puede ser creído de la misma manera. Además, o sea, ver a un asesinato es un dato que puede ser comprobado por otros medios, no solo por un testigo. Y en cambio, confiar en que ve a la Virgen o habla con Dios, pues eso no puede ser comprobado por otros medios, sino solamente por el testimonio de quien lo dice, y quien lo dice también puede decir otras cosas que no son verdad y que se puede comprobar que no son verdad. Entonces, ha habido farsantes sobre esto, sí. Es difícil. Ha habido farsantes sobre esto, pero bien, yo no le pido a todo el mundo que me crea, pero los que me conocen me creen, porque saben que soy una persona razonable, saben que trato de decir siempre la verdad, saben que no soy tonto, he escrito mucho, soy catedrático, no soy estúpido. Entonces no tienen más remedio que creerme. Entonces, cuando esto es un tema curioso, ¿no? Que hay gente que te denigra tu fe, pero no es capaz de ver que lo que él está al mismo tiempo afirmando es una cuestión de fe suya. ¿Tenemos fe contra fe? ¿Una fe positiva en mi caso y una fe negativa en el suyo? Sí. Volvemos a lo de antes. El ateísmo no se puede demostrar. Que no existe tal cosa no se puede demostrar. Que es imposible que usted hable con Dios no se puede demostrar sin mi testimonio. Sí. Vamos a confiar un poquitín más en la gente, en confiar en su buena voluntad, la gente que lo merezca. A mí me causa mucho respeto la persona que no cree, pero que te dice, me gustaría creer, pero no creo. Mira, estupendo. Porque
por la razón se llega a la fe. No es al revés. No es al revés. Por la razón se llega a la fe. A mí me parece que es irracional no creer. Es más, no he encontrado ninguna persona inteligente que no esté de acuerdo con ello. Incluso aquel que te dice, me gustaría creer. Te dice eso, pero hurgas un poco y ves que ya cree en algo. No cree en todo, pero ya cree en algo. Eso es suficiente. ¿Se refiere a casos como el que cita el del Premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, que estudiando descubrió a Dios, pero... Por supuesto. O sea, y también viendo la vida y los... Bueno, casi todos los grandes científicos han sido creyentes de alguna manera. Hay un libro muy bueno que ha aparecido aquí en España hace poco. Aquí tenemos este debate muy vivo todavía, después de tantos siglos. El profesor Juan Arana de la Universidad de Sevilla ha escrito 2 libros sobre este tema muy interesantes, los que demuestran que la mayoría de los grandes científicos en toda la historia de la humanidad han sido creyentes. De alguna manera, a su manera, pero creyentes. Claro, es lo más normal, es lo más racional entre personas inteligentes. No han comulgado pues con ninguna religión institucionalizada, a lo mejor, pero han sido creyentes. Y ya que me dice usted que tiene una experiencia muy cercana al cristianismo, de Jesucristo, de hablar con Dios y eso, ¿por qué usted es cristiano y no es de otra religión institucional como musulmán, o sea, como ser musulmán o budista o alguna otra? No por competencia, sino, o sea, no por poner a competir las religiones, sino, o sea, ¿por qué se adhirió al cristianismo y no a otra religión? Bueno, es un tema que yo me he planteado muchas veces y he tratado con Dios también. ¿Por qué, Dios mío, tú me has dado a mí la gracia de la fe? ¿Por qué he nacido yo en una familia cristiana? ¿En un país cristiano? ¿Por qué he aprendido la fe? ¿Por qué he tomado yo la decisión consciente de confirmar el bautismo que inconscientemente recibí? ¿Qué méritos he hecho yo para obtener esa gracia? La respuesta es que no he hecho absolutamente ningún mérito. Esos son los méritos de Jesucristo. Pero indagando un poco más, te preguntas, entonces, quien no ha recibido esta gracia ha perdido una oportunidad inmensa que tú me has dado a mí. O sea, ¿cómo es posible? Esa es la gran desigualdad. Para mí esa es la gran desigualdad de la humanidad. ¿Cómo es posible que yo haya tenido la gracia de la fe y otras personas no la hayan tenido? Y entonces, pero es que esto está en el Evangelio también. O sea, Dios me ha dado a mí la gracia de la fe para que promulgue esa fe, para que con la caridad me acerque a esa persona que no tiene fe y trate de ayudarla en ese aspecto. Y es mi obligación. Son los talentos que yo he recibido y que si no multiplico, seré recriminado por ello. De ahí que la misión sea un componente esencial en el cristianismo. Ningún cristiano, ninguno, está como excusado de la misión. Pero, ¿cómo conciliar esa visión de desigualdad, considerándose, pues, de alguna manera privilegiado, con la igualdad entre todos los seres humanos? ¿Y por qué no es una arrogancia pensar que usted tiene algo que darle a otras personas que no lo tienen, como si ellas carecieran de algo que usted recibió, ciertamente, pero que como que usted tiene más que ellas? ¿Por qué considerarse más privilegiado? Bien. Yo me considero un privilegiado en esta vida, porque tengo fe y otros no la tienen. Eso es verdad. Pero
a mí lo que me importa no es esta vida. A mí lo que me importa es la vida eterna. Y ahí sí que estamos al revés. Porque para que yo entre en la vida eterna, me van a exigir muchísimo más, pero muchísimo más que lo que le van a exigir a ese, a quien no le han dado la gracia de la fe. Y si yo soy consciente de esto, que en la medida de lo posible lo soy, me considero un privilegiado por tenerlo. Porque puedo no ir al cielo. Puedo no salvarme. De ahí que en fin, uno ya va siendo mayor y ve esa fecha como más cerca que otras personas. De ahí pues esa sensación de intensidad que a lo largo de los años va adquiriendo mi vida cristiana. O sea, la necesidad de rendir más talentos, todo eso está en el Evangelio, en la medida en que yo he recibido más. Si yo no rindo, no le saco fruto a esos talentos, pues Dios me dirá, ¿dónde están los frutos que yo esperaba de ti? Y si no los presento, pues aunque presente algo más que esa persona que no ha recibido fe, pues yo puedo tener un problema serio. De ahí que, hombre, me amparo en la misericordia de Dios y en el perdón me amparo en eso. Pero la verdad es que si no acudimos a su misericordia, difícilmente nadie podría salvarse. El cristianismo es muy bonito, es tremendamente racional, siempre quedan cosas por ver y lo mismo pasa con Jesucristo. Uno piensa que conoce a Jesucristo, ha leído 1000 veces el Evangelio, pero siempre descubre cosas nuevas. O sea, es asombroso, es inagotable, es inagotable. Y desde el punto de vista intelectual, pues yo pienso en lo opuesto, ¿no? O sea, el ateo es una persona agotada, porque el ateo no busca. Es como si se le atrofiase la mente. El cristiano siempre está buscando. Siempre, siempre. O siempre debería estar buscando. Y eso le hace a uno ejercitar las capacidades racionales y por eso digo que es irracional no creer. Es como negar la humanidad que tenemos. No, vamos, es que es increíble. ¿Cómo es posible que haya gentes que no crean? Pues es que incluso me da risa, o sea, es que no me lo creo. Me llama la atención la evidencia con la que ve la fe, así como las 4 escenarios que habla de quien no ve y cree, quien ve y no cree, quien no ve y no cree. Y me llama la atención que dice, es que es imposible no ver. O sea, ¿por qué para usted es tan evidente que el cristianismo es una fe a la que hay que adherirse o Jesucristo una persona que da la plenitud a la vida religiosa? No sé, quisiera saber cómo es que usted lo ve tan evidente. Pues mira, no les sabría responder a esa pregunta, pero yo creo que si no lo viese tan evidente, yo no sería yo. O sea, yo creo que soy coherente, mi vida ha tenido un desarrollo racional comprensible, cada vez lo he visto más claro. He visto más claro lo que ya veía claro al principio. Y espero en los años que me queden de vida poder verlo todavía más claro. Nunca llegaré a verlo claro del todo, eso es verdad. Pero si usted me dice que cómo es que yo estoy tan convencido, y yo me pregunto, con lo que yo sé, es que no puedo menos que estar tan convencido. O sea, es imposible. O sea, sería un traidor a mí mismo. Sí, antes ha dicho que lo ve cada día en su día. Cada día lo va viendo día con día con gran evidencia. No nos puede, ahora sí que si de esto depende el testigo, o sea, conocer a Dios a través de testigos, ¿no nos podría dar su testimonio o así como qué cosas le han
manifestado con mayor fuerza esa evidencia, esa verdad sobre Dios y esa verdad sobre Jesucristo? Mire, ahí hay historias para todos los gustos. O sea, hay personas que han tenido un momento de conversión en su vida espectacular. No es mi caso. O sea, yo nunca... O sea, igual lo que le voy a decir suena... No, nadie se lo va a creer, ¿no? Pero se lo voy a decir. Yo nunca he tenido dudas de fe. Y mira que la he cuestionado. Y mira que he estudiado sobre el asunto. Jamás. Me parecen tan absurdas, tan irracionales, que no. Está todo ahí en los evangelios. Los evangelios están súper comprobados. O sea, pero es que es una evidencia tan clara que negarla es como negarse a sí mismo. O sea, no puede ser. O sea, esa convicción que yo tengo es un proceso lineal, increciendo, pero un proceso lineal, de siempre. Y bien, yo, vamos, no soy una persona que no se haya ventilado por el mundo, más bien al contrario. Yo he enseñado en los 5 continentes. Conozco muchas culturas. He leído y sigo leyendo mucho. Y escribo. Bien. Jamás he tenido dudas. Porque es lo más obvio, pero casi más obvio de que yo mismo existo. No es... Bien, yo sé que esta experiencia no le puede ayudar a nadie. Porque no he encontrado a otra persona que diga que jamás ha tenido dudas de fe. La verdad es que no lo he encontrado. Algunos me han dicho, ¡ay, qué suerte has tenido! Bueno, yo no sé si es suerte, yo creo que es coherencia. He tenido dudas sobre muchas cosas, pero no sobre la fe. Y me he equivocado en muchas cosas. En mi disciplina de sociología, pues me he equivocado en muchas cosas que después he rectificado. Pero es que no me he dado cuenta en todo mi proceso vital de algo que contradijese esa fe inicial. Ni en lo más mínimo. Y bueno, ¿y Jesucristo qué tan necesario es? Si puede, a ver, no es posible que en la cultura nos propongamos una cultura mejor cultivando el amor entre los seres humanos y el respeto y todos estos valores que se dice que son de raíz cristiana, pero bien los puede tener alguien sin fe en Jesucristo. Sí, por supuesto. Y se pueden desarrollar con voluntad y con empeño. Entonces, Jesucristo sería innecesario. Es decir, Jesucristo triunfó, no es necesario que triunfe en nuestras vidas. Nosotros podemos hacer triunfar ese ideal del amor entre los hombres sin necesidad de Jesucristo. Entonces, pues no necesitamos de Jesucristo. Bueno, la experiencia de la historia no nos dice eso. La experiencia de la historia más bien nos dice que todos los experimentos que se han hecho de practicar la caridad y la fraternidad universal sin apoyarse en Jesucristo han fracasado. Lo siento mucho. O sea, desde Jesucristo existe la Iglesia. Siempre. Desde Jesucristo ha habido personas que, tratando de imitarle, han alcanzado la santidad. Siempre. Hoy en día también. Todas las semanas se promulgan en Roma el dicasterio competente, las virtudes heroicas de determinadas personas, procesos de beatificación o de canonización. Es algo que ocurre hoy también. Y esa continuidad histórica yo la veo también en mi vida. En mi vida también ha habido una continuidad vital. Pero no la veo en ningún otro lado. Lo siento, no la veo. No la veo en ninguna otra religión. No la veo esa santidad de vida realizada en personas concretas. La trayectoria de la Iglesia no la veo en ninguna otra institución. Pues es que no hay más remedio que rendirse ante la evidencia. Una evidencia que está ahí. Quien no se quiera rendir, que no se rinda. Pero que ponga su coherencia racional a prueba, a cambio.
No, no me creo. Todas esas personas que dicen, en fin, la Iglesia es un estorbo, en fin, Jesucristo es una invención, Dios no existe, es imposible. O sea, usted está actuando como un actor de Hollywood y puede que se lleve un Oscar, pero en el fondo no se lo cree. ¿Por qué dice que han fracasado los intentos de llevar la caridad sin Jesucristo? Bueno, la razón, es un tema que yo he estudiado particularmente porque al principio de mis investigaciones yo investigué, bueno, el tema sobre el que hice mi tesis doctoral fue precisamente el socialismo utópico, el fracaso de las utopías. Y bueno, todas fracasaron. O sea, incluso con gente de muy buena voluntad y también de experiencia y con inteligencias preclaras. Ninguno de los proyectos llevados a cabo por el socialismo utópico duraron mucho. Y es algo que se viene intentando desde la Edad Media, se viene intentando. Hay un libro muy bonito que yo he estudiado también y del que escribí algo en un libro que ha mencionado usted que se llama Sobre Poder, que es precisamente Utopía de Tomás Moro. Pero no ha sido posible. No ha sido posible pues porque falta ese componente de autenticidad histórica que da Jesucristo y que hasta ahora no ha dado nadie más. Esto me recuerda al comparativo que a veces se hace entre las religiosas, por ejemplo, las monjas de la Madre Teresa, y enfermeras pagadas a sueldo por el Estado y que, aunque inicialmente y estructuralmente parezcan que es lo mismo, es decir, mujeres dedicadas al servicio de los enfermos o de los pobres, luego ya viéndolo de cerca se ve como la indiferencia o frialdad o dureza del trato entre personas que no tienen un cultivo de relación con Jesucristo y la relación que tenía la Madre Teresa y toda esta anécdota del periodista que fue a verla y que le dijo, Madre Teresa, ¿por qué dedican tiempo a la oración si ustedes pueden trabajar más por los enfermos y los pobres? Y claro, que la Madre Teresa dice, no, esto es básico. O sea, que ahí hay un testimonio donde que se nota la diferencia, o sea, la diferencia entre un orfanato donde incluso hay abusos contra los propios niños y un lugar de asistencia cristiana donde hay muy poquitas religiosas y se entregan del todo y los niños están queridos, sobre todo reciben cariño. O sea, el comparativo entre una labor social fría, sin cariño humano y sin unión, o una labor social donde en el fondo está Jesucristo. Y bueno, eso, o sea, no sé si a eso se refiere con el tema de que una caridad sin Jesucristo no triunfa. Y también me refiero a la experiencia del Estado, de algunos estados que han decidido suplantar, borrar de la faz de sus competencias a la Iglesia y de suplantarla, perseguirla y suplantarla. Y esos estados se han convertido en estados institucionalmente asesinos. Estoy pensando ahora en el Holocausto, estoy pensando ahora en el Gulag, estoy pensando ahora en los campos de exterminio de Camboya. O sea, esos intentos de suprimir la figura de Jesucristo y de implantar una fraternidad, por decirlo de alguna manera, laica, han degenerado en hecatombes sociales. La Iglesia, sin embargo, sigue viva, está presente, acoge a todos. Bien, yo creo que no se puede ni comparar. O sea, quien trate de comparar, pues, oye usted, pues está usted delirando, ¿no? No es posible. A ver, pero sin embargo ese culto a la personalidad o esas ideologías del último siglo a las que se refirió,
no son fenómenos más o menos religiosos en el sentido que abrazan toda la existencia, que piden total sumisión, o sea, total considerar como ser supremo, o sea, o un ideal supremo de vida, esa ideología nazi o socialista. O sea, no podría encontrarse una similitud o de esa aspiración a lo supremo en esas ideologías que buscan la felicidad terrena, la igualdad. Bueno, yo no creo que sean ideologías en el sentido, vamos, llamarle ideología a eso es hacerle un favor, ¿eh? No son ideologías. Anti-ideologías les llamaría yo más bien, porque tienen un componente bastante grande de irracionalidad y por tanto no son legítimas. No. O sea, en América ahora está ocurriendo, en algunos países de América, ese intento de algunos estados como de tenerle envidia a la Iglesia y tratar de suplantarla, ¿no? O sea, que no me contradiga. Que no, oiga, pero ¿cómo es posible? En la medida en que usted, Estado, se pone frente a la Iglesia para tratar de asumir sus responsabilidades, las de la Iglesia, para tratar de coartar su libertad de acción, en esa medida usted, sin saberlo, se está proclamando como Iglesia. Y está proponiendo una idolatría del mismo Estado. Y eso ha acabado en la historia muy mal siempre. Sí. Bueno, pues no sé si quiero decir algo más para concluir. Bueno, hemos dicho bastante, ¿no? Porque llevamos ya un tiempo, ¿no? Sí. De hecho, ya estoy abusando de su tiempo. Muy bien. Pues nada, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Pérez Adán, por todos sus escritos, por sus comentarios y su disposición para tener esta entrevista. Y sí, muchas gracias. De nada.